Buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros este domingo 30 de junio, Día de la Revolución Liberal, que también se celebra el Día del Ejército. Muchos guatemaltecos estarán fuera de sus hogares, gozando de un periodo extendido de vacación, pero pues siempre estoy seguro que estén donde estén en este momento, todos los guatemaltecos, esos buenos ciudadanos de esta patria, estamos realmente preocupados por lo que está sucediendo. No recuerdo recientemente un proceso electoral que haya sido tan agitado pre y post, porque después de la primera vuelta estamos todavía prácticamente sin resultados. Únicamente recientemente, el jueves recién pasado, se declara que la alcaldía municipal de Guatemala tiene alcalde, pero el resto todavía no. Y todavía priva muchísima falta de información, no hay decisiones sobre la presidencia, los diputados, porque existe pues este relajo, usando nuestro lenguaje más chapín posible, sobre los resultados que se están produciendo. Claro, momentos de incertidumbre muy grandes en los cuales los guatemaltecos tenemos que ser muy claros, muy firmes, muy razonables en cuanto a lo que tiene que proceder, porque lo que será la verdadera fortaleza para nuestra nación, seguir adelante, es que lleguemos a resultados concretos, adecuados, dentro del margen de la ley y obviamente dentro del margen de lo que nos va a permitir salir adelante. Fundamental es conocer la opinión de ciudadanos expertos que estén comprometidos con el tema y que verdaderamente nos vengan a aportar ideas. Por eso hoy tengo el gusto de presentar a mi invitado, al licenciado Omar Barrios Osorio, a quien presento en este momento. Licenciado, bienvenido a Acción Positiva. Gracias, doctor. Buenas noches a usted y a su fiel audiencia. Realmente es un honor estar aquí. Pues el licenciado es director del Centro de Estudios de Derecho y se ha pronunciado muchísimo en cuanto a la situación que estamos viviendo y lo ha hecho en una forma propositiva, en una forma muy analítica, y por eso, licenciado, es que nos hemos permitido invitarle y empezar por una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es su sensación como ciudadano, como profesional del derecho, de lo que está sucediendo en este momento, a este 30 de junio, ¿en qué plato pondría la situación? Bueno, lo primero que pondríamos en el plato es que creo que todo está mal, ¿verdad? Nos están dando la entrada de ese plato desde antes ya muy desordenada, ya con el plato principal, si lo quisiéramos ver con esa analogía de los platos en donde lo ubicamos, pues deficiente realmente la actitud que está tomando las autoridades del Tribunal Supremo y por supuesto el equipo de la Dirección de Informática. Y pues lo peor es que le tengo malas noticias para el postre, porque tampoco va a estar muy agradable realmente la conclusión a la que podríamos llevar. Pero sea como sea que estamos viendo esto decepcionante, frustrante, de enojo, al final de cuentas tenemos que imperar con el razonamiento. Entonces yo tengo que dejar por un momento mi lado ciudadano y pensar en mi lado jurídico y poderle aportar a la confianza que usted me tiene en su programa las soluciones que la ley nos tiene para este tipo de situaciones. Más de 8 millones de guatemaltecos formaban el padrón electoral, hubo un abstencionismo bastante alto y sin embargo muchísimos ciudadanos salimos a emitir el voto. Es decir, la vocación democrática del guatemalteco se sigue demostrando. Quisiéramos un poco más, pero obviamente, como usted bien señala, a lo largo de este proceso hubo una tremenda falta de información, mucha confusión, una pelea judicial a lo largo que incluso días antes u horas antes del proceso electoral de la primera vuelta, había candidatos que estaban saliendo de estar como candidatos, pues, o sea, había mucha incertidumbre. Esa incertidumbre, en vez de disminuir, licenciado, ha aumentado, porque en este momento nadie sabe nada. Hay un sentimiento muy grande de ese ciudadano que se siente más desilusionado que al principio. ¿Cómo le siente usted como ciudadano que esté sucediendo esto? La verdad que me sumo a ese comentario que usted decía de ciudadano decepcionado, porque pues como actor de esta nación siempre hemos participado. Yo siempre he dicho que cuando salen las noticias que ganó el abstencionismo, le digo, no, perdió el abstencionismo, porque el abstencionismo pierde por no acudir. Pero realmente los que acudimos a votar, que hemos cumplido con ese deber ciudadano, nos sentimos frustrados por los resultados de quienes deberían ser los actores principales. Y aquí habría que recalcar algo, la ciudadanía cumplió, a un 50%, un 52%, la ciudadanía cumplió. O sea, cada ciudadano que se levantó ese domingo y que fue a votar cumplió. Los integrantes de las juntas receptoras, de las juntas municipales y de las juntas departamentales de votos cumplieron.
Aquí nos fallaron dos actores que son fundamentales en el sistema político. Por un lado, los partidos políticos con su mala propuesta de candidatos, su desorganización, y por el otro lado, las autoridades superiores que nos quedaron mucho a deber. Porque durante años, y usted con la vasta experiencia que tiene también en el tema político y como ciudadano, confirmará lo que yo le digo. No nos gustaban los resultados, pero nadie se quejaba o dudaba de los mismos. Es decir, no ganó mi partido, no ganó mi candidato, pero el otro pues ganó, porque el resultado no estaba en discusión. Y precisamente esa ausencia de un resultado certero es lo que tiene esta gran incertidumbre, la ausencia de una autoridad que realmente pueda pronunciarse con la certeza que merecen los ciudadanos que están inconformes. Porque vamos a ver, por supuesto que hay gente que está inconforme con ciertos intereses, digámosle, oscuros. Está el ciudadano que está inconforme con elementos objetivos de inconformidad y el ciudadano que está inconforme porque regularmente sigue alguna discusión o alguna molestia. Entonces habría que diferenciar ese inconformismo también y orientar adecuadamente a la población, que creo que es lo que estamos obligados a hacer. Creo que esa es la misión que tenemos enfrente, porque pues el ciudadano se ha sentido defraudado. Usted menciona muy bien el hecho de que no había propuestas ni de candidatos ni de programas, había pues el mismo logo, la misma llamada. Ya afortunadamente no había tanta propaganda como antes que asfixiaba, diríamos que eso fue bueno. Pero por otro lado, eso también creó el hecho de que hubo candidatos que prácticamente no pudieron dar a conocer su propuesta, su nombre, su logo, y nadie los conocía. También eso nos trae entonces a un defecto que ha tenido nuestro sistema político. Habían 26 partidos, licenciado. De acuerdo a los resultados actuales, hasta los que se ha conocido, prácticamente 6 o 7 de esos partidos nuevos van a desaparecer, porque no llegaron a alcanzar ni siquiera el número de los afiliados que se supone que debían de tener. Por lo tanto, lo que nos demuestra también es que nuestro sistema político sigue siendo de partidos que nacen y desaparecen cada periodo electoral, porque son puramente maquinarias electorales. No es solo de señalar que los que venían de antes tenían ventajas, sino que el mismo sistema político no se ha fortalecido, sino que sigue siendo muy electorero. Sí, lo decía usted al inicio del programa, hay una gran voluntad democrática parte del ciudadano guatemalteco, pero hay muy poca capacidad en el tema ideológico o en el tema de participación. O sea, tal vez por malas experiencias o por todo lo que hemos visto, las personas nos hemos alejado de los partidos políticos, les hemos perdido mucha fe y debiendo ser al contrario, deberíamos acercarnos más a fortalecer estas instituciones que al final de cuentas son las necesarias, porque los partidos políticos, quiero que todos tengan presente que no me refiero a los partidos políticos que están viendo, sino que a la institucionalidad que estos representan. Ahí converge el quehacer de la política estatal, o sea, es el vínculo que tienen los ciudadanos para tener incidencia en el Congreso, para tener incidencia en la estructura del Estado. Pero pues estas personas que han copado estos partidos políticos con ese cacicazgo, con ese poder de financiamiento, pues están logrando lo que siempre han querido, que los ciudadanos se mantengan lejos del verdadero uso de su poder público. Y obviamente se refleja en los resultados. Ahora, lo que está sucediendo realmente, licenciado, probablemente a usted le ha pasado, a nosotros nos pasa mucho, ciudadanos que se acercan y nos dicen, mire, esto es un desastre, hay un fraude. Y la palabra fraude anda volando por todos lados, como usted bien lo mencionaba, puede ser por diferentes razones, diferentes agentes, diferentes motivaciones o intenciones. Pero obviamente yo creo que parte del desconocimiento que existe es sobre cómo se lleva a cabo el proceso electoral, porque se habla que el fraude fue la informática, que el fraude fueron las mesas, ahora que se están revisando las actas, que eso va a tardar como 3 años si nos vamos a la pura matemática, pero yo le agradecería, licenciado, antes del programa usted nos hacía un resumen de cómo es el mecanismo por el cual cuando un ciudadano vota, su voto llega a ser contado. Claro, claro. Me agradecería mucho que usted lo pudiera poner con esa claridad que nos lo puso antes del programa. Tal vez solo como un preámbulo para explicarlo, tuve la oportunidad de estar con mis hijos como voluntario en una de las bodegas que estaban en el Parque de la Industria para recibir las papeletas donde el ciudadano había votado, y cuando mi hijo bajaba una caja me decía, papá, esta caja pesa mucho. Y yo le decía, no, hombre, no te estés quejando, no pesa, no, pesa mucho, papá. Aquí está la voluntad ciudadana, me decía él. ¿Ya? Y entonces, pues mi hijo estudia ingeniería, pero tiene bien claro el panorama político y legal, ¿va? Entonces colocamos la caja y yo me quedé con eso. Sí, la verdad que
la papeleta del ciudadano es de gran valor, realmente hay mucho valor ahí. Bajo esa introducción, yo quiero que el ciudadano tenga presente que cuando él emite su sufragio y el voto que es marcar, esa papeleta, como ustedes vieron, quedó en una urna. Esa urna a las 18 horas se cierra y ahí enfrente ustedes vieron 3 ciudadanos que son vitales en el sistema. Yo le llamo a estos 3 ciudadanos los verdaderos magistrados electorales, no los 5 que están amenazando a la población, no. Estos ciudadanos que los multiplicas por las 100.000 mesas que hay o las 22.500 juntas receptoras de votos son realmente el baluarte, porque ellos son los que junto con el alguacil nombrado o con los fiscales realizan el conteo del voto. Ese conteo del voto de cada uno de nosotros, pensemos que cada mesa tiene un límite de 500 ciudadanos, pensemos que fue el 50%, quiere decir que hay 250 papeletas para el presidente, 250 para el diputado nacional, 250 para el distrital, 250 para la corporación municipal y todavía 250 para Parlacén. Esas papeletas ellos las cuentan conforme a los votos que le corresponde a cada uno. Y aquí viene el instrumento más importante, doctor, y para todos, el acta de escrutinio. Y en ese acta de escrutinio se coloca el resumen de la voluntad ciudadana. Esas son las famosas actas que se están discutiendo. Y usted también en la preentrevista... Solo para enfatizar, es el acta que está haciendo la mesa en el cual el ciudadano llegó a emitir su voto. Exacto. De esa estamos hablando. Ustedes quiero que todos se recuerden ahorita cuando fueron a votar y están ahí la mesa con las 5 urnas y que cada quien deposita en esas bolsas transparentes. Ese conteo que se hizo de la voluntad ciudadana, eso es lo que queda en el acta. Entonces tienen 5 actas, una para presidente y vicepresidente, para alcalde y para los que ya mencionamos. Hacen el conteo frente a los fiscales, frente a un conteo público, transparente, y colocan los datos. Conformes todos con los datos, suscribe con su voluntad, con su respaldo ciudadano, el presidente, el secretario y el vocal de la mesa y los fiscales que estuvieran presentes. Esa acta es el documento más importante, porque todos los que estuvimos en esa cola, ahí va nuestra voluntad. Ese es el principio de la voluntad ciudadana. Correcto. Si ahí hubiera algo que no estuviera bien, ahí es donde se debe haber impugnado. Ahí es donde se debe haber impugnado. Ahí los fiscales o el mismo secretario o el mismo vocal puede rechazar alguna situación. Por eso que son 3, para que siempre haya mayoría 2-1 a la hora de tomar una decisión y quedan en un apartado de razonamiento cualquier tipo de reclamo. Esa acta, ahora quiero que, si yo voy a un instituto allá en mi colonia y allá hay 10 mesas en el instituto, esas 10 mesas se recopilan esas 10 actas y se entregan a la Junta Receptora de Votos. Aquí viene la primera compilación. En la primera mesa, donde fuimos a votar, ahí solo están los datos de los que fuimos a la cola. Pero ya con la Junta Receptora de Votos son los datos, la suma de las 10 mesas, segundo documento vital. Pero solo para volver a enfatizar, claro, para claridad de nuestros ciudadanos, nuestra propia. Cuando esas 10 mesas lo pasan a la Junta Receptora, ahí ya no se altera, porque donde pudo haber impugnación fue en las primeras 10 meses. Correcto. Ya la otra solo lo recibe, lo sumariza, revisa. Yo por eso prefiero llamarla el cuadro acumulativo, le digo yo, para diferenciarlo. Este ya no es el acta de escrutinio, esta es la suma de esas 10 mesas. Esta junta receptora traslada ahora ese cuadro sumatorio a la junta municipal. Por otro lado, esa junta municipal está recibiendo de las demás juntas receptoras de votos. Son 22.500 juntas receptoras de votos, distribuidas en toda la República. Pero para que fuera fácil el tema, piense, las 10 mesas del instituto, ¿ya? Ahora, la junta receptora de esa zona recibe la de los 8 institutos, por darle un término, ¿ya? Esos ya sumados se le mandan a la junta municipal. Y aquí viene la clave. El cuadro sumatorio que hace la junta municipal lo remite a la Junta Departamental y al Tribunal Supremo Electoral. A ambas la misma. A ambas la misma. Y bajo esa consecución, esto es bien importante, el acta de escrutinio se coloca en un sobre que se sella. O sea, lo que llega a las autoridades de las juntas son las cajas con las papeletas electorales, donde están marcada la voluntad ciudadana, el acta de escrutinio, la suma de los cuadros. O sea, es decir, que esos documentos van. Donde está la falla, y hay muchas dudas, y tiene razón las personas, es en la falla del sistema informático que sirve para poder dar resultados preliminares y que es lo que nos daba mucha certeza. Ya se acuerdan que nos quedábamos viendo a medianoche en la televisión para ver cómo iban los resultados de la elección, ¿verdad? Entonces, ese sistema informático es el que hay que diferenciar las fallas humanas de las fallas humanas con dolo. Habría que ver realmente qué fue lo que pasó en el sistema. Pero la clave sigue siendo el acta de escrutinio. E inclusive con esas actas de escrutinio es que se suman, y usted lo decía sabiamente antes de la entrevista, bueno, ¿qué pasa si no hubieran computadoras?
¿Qué pasa si no? O sea, tenemos que hacer la suma a mano, ¿ya? Usarla con una calculadora delante de todas las personas. El sistema informático es para viabilizar, para facilitar la recopilación de datos. La tecnología tiene que respetarse, pero también tiene que transparentarse. Los fiscales informáticos de los partidos tienen derecho a ver el código fuente de ese programa. ¿Por qué van a esconder las autoridades el código fuente de un programa si es un instrumento público? Entonces tiene razón la gente en estar inconforme con que hay ciertas incidencias. Yo no voy a usar por el momento en esta primera parte de la explicación la palabra fraude, porque pueden haber errores o pueden haber gente pues, también con mala fe que cambie algunos datos. Pero que esos datos lleguen a cambiar el resultado, eso es lo que habría que determinar en la investigación. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral pues, aprobó que se revise acta por acta, las cuales son aproximadamente más de 100,000 actas. De acuerdo a lo que hemos leído en algunas noticias que andan circulando y en los memes que andan por todos lados, aparentemente este proceso es un proceso lento y llevaría como 2 años o 3 años de acuerdo a la última recopilación que tenemos. Entonces, verdaderamente, licenciado, pensemos que no estamos hablando en esperar 2 años para saber un resultado. Por otro lado, el sistema de informática verdaderamente creo que perdió absoluta confianza. Ahora sale que fue una empresa X, esa empresa dice que ellos no fueron y nadie tiene la responsabilidad. ¿Qué va a suceder entonces? Porque el guatemalteco quiere saber, ¿qué visualiza usted que va a suceder? Si están revisando actas que empezaron este jueves porque el Ministerio Público intervino, porque los fiscales se opusieron, por una tras otra, no empezó el lunes que debía haber empezado, empezó 3 o 4 días después. A ese paso va a tardar años. ¿Qué pasa? ¿En qué situación real estamos? Bueno, primero le voy a tener que dar la saludía legal porque eso es lo mío. Y aquí posiblemente algunos que nos estén viendo, escuchando, se van a excepcionar. No va a pasar nada, ¿ya? Porque esto lamentablemente no está previsto en la ley, esta circunstancia. O sea, yo siempre lo he sostenido, la ley electoral se diseñó para que tuviéramos personal capaz, idóneo y honrado. La ley no puede prever un artículo donde establezca, y si tenemos un irresponsable en la dirección de informática y falló el sistema, la ley no puede prever ese tipo de situaciones, aunque sí hay una salida que le voy a proponer más adelante. Ahorita solo se pueden impugnar o se pueden anular aquellas juntas receptoras de votos o aquellas mesas que, según la ley, artículos 234 y 235 de la ley electoral, se hubieran impugnado adecuadamente por los fiscales. Pero los fiscales no pudieron impugnar porque cuando ellos vieron la suma iba bien. Si el que digitó o el que desarrolló el software, el programa de ordenador, hizo alguna anomalía, eso no lo pueden ver los fiscales de mesa, lo pueden ver los fiscales informáticos de los partidos políticos, ¿va? Pero en el acta original no debería estar cambiado. En el acta original debería estar cambiado. Sin embargo, se han señalado actas que dicen un número y después pasan con otro. Puede pasar aquí, puede pasar de todo, pero ojo con los encargados de las mesas electorales, porque sí estarían incurriendo en un delito que es falsedad material o ideológica, con la agravante especial que tiene el artículo 327A del Código Penal, que por ser para materia electoral esa acción de alterar las actas, se va a incrementar la pena para ellos. Entonces, el acta no se puede alterar, pero pensemos que alguien por ahí quiso ser imprudente por favorecer a su partido o alguien, o bajo presión o bajo amenaza, uno no sabe, y había sacado 10 votos y le pone 100, ¿ya? Altera. Pero a los fiscales de los partidos les queda una copia, ellos van a poder, mire, a la hora de la audiencia de revisión, que fue la que ya se hizo, mire, esa acta tiene 10 y mi copia que me dio mi fiscal tiene 100. Entonces, ahí impugna. Pero si no impugnó, doctor, sigue el trámite esa acta. Eso es lo que quiero que tenga presente. O sea, los partidos están reclamando, pero si no fueron ellos responsables en tener los fiscales o el personal competente para supervisar, entonces no impugnaron. Esto va a seguir su trámite y el Tribunal Supremo va a tener que declarar las adjudicaciones, que ya está fuera de tiempo, para presidente y vicepresidente de segunda vuelta, porque se está favoreciendo, cada día de atraso se está favoreciendo a alguno de los dos candidatos. Va a tener que adjudicar distritales y nacionales. Pero es ahí donde los partidos tienen la oportunidad, doctor. En el momento que adjudicaran y que ellos ya revisaron su distrito, porque revisar toda la República es muy difícil, voy a usar un ejemplo, Chimaltenango tiene derecho a 5 distritales. Pensemos que de mi partido político no pasó mi segundo diputado, solo el primero. Yo me pongo a revisar las actas distritales de mi partido, de mi sección. El otro fiscal o el otro secretario departamental que revise las de Huehuetenango, el otro el de Petén. No vamos a esperar que el mismo fiscal revise toda la República. Si yo logro demostrar estadísticamente y científicamente que las actas daban un dato y que el tribunal adjudicó con otros datos, cuando se emita el acuerdo del Tribunal Supremo adjudicando a quien no era, ese es el momento para que el partido político presente su impugnación.
y pueda demostrarle al tribunal que hay un error. O sea, todavía hay una oportunidad, pero es ahí. Mientras tanto, la ciudadanía está inconforme y tiene toda la razón la ciudadanía, doctor. O sea, yo entiendo la molestia de la gente, no nos da transparencia al proceso que realizaron, pero lamentablemente no tengo una norma en la ley electoral que yo les pueda decir que se va a anular la elección y que se va a repetir. O sea, como abogado, como jurista, no tengo yo un fundamento para eso. Son los partidos políticos los que van a discutir las adjudicaciones para ese tema. Pero todo esto lleva tiempo y el tiempo avanza y las aguas suben. El 16 de agosto se va acercando. El 16 de agosto se va acercando, es decir, estamos contra el tiempo en algún sentido. Pero, perdón, doctor, que lo interrumpa, doctor, pero para corregirme en algo, pero tenemos una gran ventaja. Aunque el 16 de agosto esté cerca, el 14 de enero del 2020 está lejos. Lo cual significa que va a haber tiempo para que los partidos puedan realmente discutir esas adjudicaciones. Pero aclaro a todos los ciudadanos que hay y aquí me va a tocar darle la razón a los magistrados, doctor, con todo mi dolor de corazón, hay que darle la razón donde la tienen. No hay norma para anular el proceso ahorita y que se repitiera. Vamos a tener que revisar esa ley electoral profundamente para este caso. Cuando hablábamos con usted antes del programa, pensábamos que lo que está sucediendo ahora no necesariamente nació ahora, sino que mucho de esto viene de años atrás, correcto, de cambios a la ley electoral y de partidos políticos que fueron incidiendo a lo largo desde el 2015, de 2014 para acá. Es decir, no ha sido un proceso que surgió correcto, hoy por generación espontánea. Obviamente, lo que nosotros no queremos es, por un lado, que haya este caos que tenemos actualmente, esta incertidumbre, si lo vemos como nación, pues esta Guatemala sufrida y además ahora con esta incertidumbre no hay inversión, no hay trabajo, no hay desarrollo. Por otro lado, tampoco queremos los ciudadanos que esto sea lo que se repita constantemente. ¿Qué medicina podría dar usted si le cambiáramos de ser abogado a que fuera doctor en medicina? Si fuera usted un epidemiólogo, ¿qué le daría? ¿Cómo trataría a este paciente para el futuro? Porque lo dijo de forma correcta, Tenemos infectado al niño, a los niños, y no lo podemos llevar al pediatra, porque el pediatra solo lo va a curar por un momento. No lo podemos llevar al infectólogo, que lo va a curar un momento. Tenemos que ir, como usted bien dijo, al epidemiólogo. Tenemos que ir a buscar en dónde está el origen del daño que se hizo, que esa es la especialidad de esta área de la medicina. Tenemos que ir realmente a la ley, a la reforma que nos hicieron en mayo de 2016, porque le digo a la gente, miren, el fraude no fue el 16 de junio, el fraude nos lo hicieron en mayo del 2016 y sumado a otras organizaciones internacionales y otros entes que han sido cooptados por muchas estructuras que se han prestado para un montón de anomalías. Tenemos que ir a buscar el origen de esa falla. Solo para enfatizar, mayo de 2016, ¿usted se refiere a? Las reformas a la ley electoral emitidas por el Congreso de la República, que uno fue la iniciativa que se presentó, uno fue el dictamen que emitió correctamente la Corte de Constitucionalidad, porque lo he revisado, pero ya a la hora de la tercera lectura de aprobación final, el Congreso le hizo anomalías como en el voto nulo quitar la palabra a otros, como colocar un artículo para silenciar a las personas, muchas anomalías que realmente ya al analizarlas en su conjunto dan como conclusión que esto se condujo para beneficiar únicamente a un sector partidario poderoso. Ya estamos como epidemiólogos encontrando los vectores que tenemos que corregir. Es que usted es el experto ahí, doctor. Sí. Usted es el experto. Usted me trasladó a mí la responsabilidad, pero usted es el experto en ese tema. No vamos a salir de esto, licenciado. Pero bueno, mire, deduzco que fraude, ¿quién tendría la autoridad o la legitimidad de declarar fraude electoral? Ok, eso está todavía más complejo porque nuestra ley no previó el fraude electoral como tal. O sea, no vamos a encontrar un artículo dentro de la ley electoral que establezca esto es fraude. Lo que sí tiene en la ley electoral, en el artículo 93A, es cancelar a aquellos partidos políticos que hubieran participado en el fraude. Pero ¿qué tenemos que entender por fraude entonces, ya que la ley no lo establece? Pues tenemos que ir a los principios del derecho y a la doctrina del derecho. El fraude clásico, como nosotros conocemos al fraude electoral, se da no en sí en la votación del ciudadano, porque el ciudadano vota, sea porque le dijeron por quién votar, sea porque lo amenazaron, sea porque lo compraron. El ciudadano vota. Para cada fraude electoral es alterar los resultados. Por ejemplo, que usted consiguió 1.500 votos y yo solo conseguí 700 votos y mi amiga Julia es la responsable de dar los resultados y los cambia, ¿verdad? Como aquel de la elección de Miss Universo, creo que fue, ¿verdad? Que dio los resultados
Bueno, revés, como dicen, ¿verdad? no gana el que vota, sino el que cuenta los Sí, votos. sí. Es que los memes ahora nos han ilustrado también mucho, doctor. El fraude es que realmente se pueda demostrar que nos cambiaron totalmente el resultado. Pero yo les diría a las personas que solo son incidencias si realmente usted sacó 1.200 votos y yo saqué 800, pero vino esta mi amiga y me empezó a poner 100 votos más por aquí, 10 votos más por aquí, pero no llegué a lograr a ganarle. Esas incidencias se deben perseguir legalmente a los que alteraron las actas, a los que alteraron la digitación, pero diferenciar el error humano de aquel digitador que ya estaba en la madrugada con sueño, de aquel digitador que lo hace con maldad. O que no fue bien capacitado. O que no fue bien capacitado. Entonces hay que diferenciar las irresponsabilidades administrativas de las irresponsabilidades ya de naturaleza criminal. Pero ese es el fraude clásico. Lo que pasa es que ahora con la transparencia, la publicidad es más difícil. Entonces ahora tenemos otras clases, si usted quisiera llamarle así, de fraudes, que es diseñar una ley electoral para callar a todos los candidatos y que solo candidatos conocidos tengan la oportunidad, o que nos engañen con la forma de votación, o que las autoridades nos escondan cómo van a hacer realmente el escrutinio, o cómo van a hacer la adjudicación, en qué clase de mayoría, qué efectos va a tener el voto nulo. Hay clases de fraude manipulando los medios de comunicación. Hay fraudes inclusive en el que se usan a los entes del Estado, titulares de la persecución penal, por ejemplo, participando en acciones unos días antes de así lo cual se señaló, ¿verdad? Para especies de fraude. Pero ojo, esos, al final de cuentas, lo que se tienen que tomar son como incidencias que van a ir a afectar. Por supuesto que también puede ser fraude que llegue alguien a repartir bonos días antes de las elecciones, pero el problema es que el voto es secreto. ¿Cómo voy yo realmente a vincular que porque le dieron aquí esto o porque lo amenazaron aquí, el voto fue así? Por eso es que realmente fraude en el derecho, en la parte esencial jurídica de la ley electoral, lo vemos solo con ese cambio anómalo de resultados y que se puede perseguir. Pues licenciado, mire, muchísimas gracias por toda esta ilustración que nos ha hecho sobre este tema. Los ciudadanos, muchas preguntas usted nos ha resuelto, cómo es el camino que sigue el voto, porque pues siempre se dice en dónde está, pero pues si empieza con ciudadanos que deben de cumplir su labor, yo creo que ahí es donde debemos trabajar muy fuertemente. Cuando hablábamos antes del programa también hablábamos que el ciudadano no debe serlo solo el día de las votaciones, sino que debemos de vivir nuestra democracia todos los días del año, porque la calidad de la democracia depende de la calidad del ciudadano. Entonces no podemos saltar a protestar un día, tenemos que crear instituciones, partidos políticos fuertes, tenemos que ser responsables y exigentes, y cuando elijamos servidores públicos, tenemos que ver de fiscalizarlos, de evaluarlos, para que no se sientan los reyes y los dueños. Correcto, correcto. Y dejar también de estar nosotros impulsando esa idolatría o esa magnificación del funcionario, porque también el ciudadano aporta mucho con eso. Él está para servir, para trabajar para nosotros. Lo cual así debe ser. Y saber que debe rendir cuentas, que es un cuentadante y que no son dueños del país. No puede amenazar a la población, doctor. Nos vamos a tener que ir, licenciado, hablando de amenaza. Lo que sí rechazamos es, por ejemplo, un magistrado que señala que va a acusar a personas que digan fraude. Eso no es un derecho del magistrado, ese es un derecho del ciudadano expresar su pensamiento. Sí. Expresarlo no quiere decir condenar, quiere decir expresarlo. Jamás se puede vetar la libre expresión del pensamiento. La censura es letal. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, licenciado. A ustedes que nos han acompañado, mire, seguiremos acá. Deseamos que su feriado sea provechoso, que la disfrute con su familia en paz y que aunque esté descansando, su corazón esté siempre con esta Guatemala. Y estemos convencidos de que paso a paso vamos saliendo hacia adelante, hacia un mejor país. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo domingo con más Acción Positiva.